Ante todo, debo disculparme con ustedes por el retraso de unos minutos. Hay un problema social que nos está afectando indirectamente y es una manifestación precisamente de los mineros ilegales en el centro de la ciudad, pero está implicando un congestionamiento de tránsito mayor que el habitual en el resto de la ciudad. Bien, presentadas las excusas, con la venia de los señores decanos, de nuestros distinguidos miembros del panel, les damos la bienvenida. Hace 21 años, en junio del año 2004, nuestra Universidad de San Martín de Porres, cuyo rector, el doctor José Antonio Chang Escobedo, no puede estar hoy con nosotros por obligaciones mayores, tomó la decisión de crear un foro permanente de debate y discusión de los grandes problemas nacionales, desde una perspectiva plural, no partidarizada, multidisciplinaria y regida por los principios y cánones académicos. Así fue como nació la Cátedra Perú, que hoy, justamente este mes, está de aniversario y que ha convocado a decenas de personalidades de la ciencia, la cultura, la economía, la historia, la ingeniería, la arquitectura y las artes, tanto nacionales cuanto extranjeras. Nuestro afán es poner en relieve los problemas y retos nacionales, pero también aportar conocimiento, reflexiones serenas y, sobre todo, alternativas de solución para las complejas situaciones que afectan a nuestra sociedad, a la cual nos debemos como Casa de Estudios Superiores. Precisamente en esa línea de trabajo que desplegamos tanto en Lima como en nuestras sedes filiales de Chiclayo y Arequipa, y últimamente en nuestra nueva filial en Lima Norte, en Comas, en esta oportunidad nos complace presentar la 128ª sesión de la Cátedra Perú bajo el título de la minería ilegal, retos, impactos y soluciones. No vamos a entrar naturalmente en los detalles de la realidad minera del Perú. Seríamos incapaces de abarcar tremenda tarea. Pero en resumen, somos una potencia minera y solamente quisiéramos subrayar que pese a todo lo que ya conocemos del potencial que hay en la minería, es muy poco lo que todavía está aprovechado. Como se recordó en el lanzamiento de la 37ª Convención Minera Perumín, que se realizará recién en septiembre próximo, tenemos una cartera de 51 proyectos mineros en 18 regiones, con una inversión superior a los 54.556 millones de dólares. Este potencial, cuando se ponga en valor, estamos seguros de que contribuirá a generar los recursos necesarios para cerrar las brechas históricas que existen en el país y mejorar la calidad de vida de miles de peruanos en diversas regiones. Lamentablemente, sin embargo, el futuro y las perspectivas de desarrollo minero se ven afectadas por varios factores externos: la ausencia de políticas que atraigan y hagan más competitiva la inversión nacional y extranjera, la incertidumbre e inestabilidad en el gobierno nacional, la ausencia de políticas públicas que se proyecten en el tiempo, la turbulencia ideológica que lanza oleadas irracionales de agitación social antiminera, la sobreregulación sectorial sobre pretexto de un ambientalismo no siempre mesurado, la falta de saneamiento de la propiedad minera y la persistencia de un sistema de concesiones que se enredan con las superposiciones territoriales sin que hasta ahora se hagan catastros definitivos. Así también está la extremada burocratización de los trámites para la formalización de los operadores, la presencia de organizaciones criminales que amenazan a los productores mineros y la ausencia de una visión y objetivos nacionales que impulsen la exploración y explotación de nuevos recursos como el litio, el uranio, las tierras raras, entre otros. A todo lo anterior, y a decir de los expertos,
hay una serie de retos que la minería debe afrontar. Por ejemplo, es urgente que el Estado supere la inestabilidad política y sectorial para impulsar la gestión pública con autoridades competentes y permanentes, estables, para la ejecución y distribución del canon y las regalías, a fin de que realmente se beneficie a la población con mecanismos como el de obras por impuestos. Hace unos minutos, mientras esperábamos a los distinguidos expositores, estaba revisando cómo va la ejecución del presupuesto público. Pues aparentemente para fines de año se va a devolver en promedio el 60% del presupuesto anual. 60%, si tabulamos, claro, desde municipios hasta ministerios. Asimismo, se requiere que la población entienda que la minería responsable representa una oportunidad única para el desarrollo sostenible de las comunidades locales y por lo tanto se tienen que trabajar articulando a las empresas, las poblaciones y el Estado en condiciones de paz social, algo que nos preocupa particularmente, sobre todo en este periodo de próximas elecciones generales. En tercer término, se tiene que concientizar a la sociedad respecto a que el empleo minero no solamente es competitivo en términos de mejores salarios, sino de generación de sostenibilidad para las regiones impactadas. De otro lado, es preciso evidenciar que los nuevos métodos de minería la hacen cada vez más ecoamigable y contribuyen a reducir sus residuos y emisiones, impulsando operaciones más sostenibles y responsables. En diciembre del año pasado tuvimos una presentación del sector minero en Arequipa y realmente las lecciones que nos dieron de los avances, de cómo están las empresas mineras formales trabajando con el medio ambiente fue algo impresionante. Por lo mismo, se debe divulgar que las empresas mineras formales, las que mencionaba, han elevado su interés en los factores ambientales, sociales y de gobernanza en la industria. De ahí el compromiso por desarrollar políticas beneficiosas sobre la ética y transparencia, programas de descarbonización, el respeto por los derechos humanos y el impulso de iniciativas en favor de la diversidad y la inclusión. En este conjunto de retos y posibilidades emerge un problema muy preciso, que es el que seguramente vamos a abordar hoy día, el de la pequeña y la mediana minería, que con alguna ligereza se tiende a englobar en la llamada minería ilegal, aun cuando existen modalidades respetables como la minería artesanal, la informal e inclusive, como algunos la llaman ahora, la minería ancestral. Sobre este tópico, y a pesar del título de esta sesión de debate, debemos ser especialmente cuidadosos porque es fácil endilgar adjetivos a una actividad compleja sin establecer las diferencias que el rigor exige. Tal como señala el profesor Manuel de Chávez, en medio del boom minero y el aumento sostenido del precio internacional de los metales, las zonas con presencia de minería en pequeña escala, informal e ilegal, también han aumentado notoriamente. En los últimos años se constata que hay actividad minera informal e ilegal en 21 de las 25 regiones del país. Y la población afectada, directa o indirectamente, alcanza, según este autor, a más o menos 2,5 millones de personas. Es, por lo tanto, un problema social. Efectivamente, visto desde la universidad, el problema es muy grave. La legislación nos indica que es minería ilegal aquella que se ubica en zonas donde está prohibido hacer minería, como las zonas protegidas y los cursos de río. La producción ilegal no cuenta con la autorización administrativa competente y realiza una actividad delictiva que está contemplada en el Código Penal. Además, el avance de la minería ilegal en los últimos 40 años ha generado daños irreversibles al medio ambiente y a la salud, debido a que los mineros vierten mercurio y cianuro, entre otros elementos, en los ríos. Y esta actividad no es de subsistencia, ya que se encuentra asociada a las grandes mafias vinculadas con la trata de personas, el narcotráfico, el lavado de activos y contrabando. Lo conversábamos con el señor almirante hace unos días
todos los delitos vinculados a la minería ilegal generan alrededor de 12.000 millones de dólares al año. El presupuesto anual de la policía no llega a los 300 millones de dólares al año. Esta disparidad de recursos hace imposible una lucha estrictamente militar o policial frente al fenómeno. El caso de Madre de Dios es uno de los ejemplos con el cual se puede verificar la realidad de la minería ilegal, porque ahí se han destruido más de 50.000 hectáreas de la Reserva Nacional de Tambopata solo en la extracción de oro. Frente a esto, el Estado, si es que nos queda algo del Estado institucional, cada vez menos, ha desplegado una estrategia que busca erradicar los principales enclaves de la extracción minera ilegal y reducirla radicalmente a lo largo del territorio nacional. Para ello se utilizan operaciones de interdicción articulada con acciones de control y fiscalización y sanciones de los infractores. Pero ante un fenómeno que genera estos 12.000 millones de dólares por año de dinero turbio, el gobierno destina presupuestos ínfimos. Lo hemos conversado con el general en retiro de la Fuerza Aérea que está a cargo, que es el SAR antiminería ilegal, y tiene un presupuesto de menos de 2 millones de dólares al año. ¿Se puede hacer un enfoque serio? Es una pregunta que de antemano transmitimos al penal. Con lo cual, los mejores planes teóricos de la autoridad no tienen capacidad de ejecución en la realidad. Como gran parte del problema es el del registro de los productores, unos que se reclaman artesanales, otros informales y aquellos otros ancestrales, desde el año 2016 se ha creado el Registro Integral de la Formalización Minera, REINFO, el cual funciona tarde, mal y nunca, y por tanto se ha convertido a lo largo de los últimos años en el centro de controversia y cuestionamientos entre prórrogas y flexibilizaciones dadas desde el Congreso y el Ejecutivo. La última prórroga acaba de darse, contra la opinión de muchos especialistas. De los casi 90.000 mineros informales, esto de acuerdo a los estudios que se han hecho en la universidad y que están inscritos en el REINFO, en total desde su creación, apenas el 2.4% logró cumplir todos los requisitos legales y formalizarse, es decir, poco más de 2.000 mineros ilegales. Esto a pesar de las ampliaciones y flexibilidades que se dieron hasta hace una semana atrás. Por otro lado, de este universo total, más de 69.000 figuraban en condición de suspendidos, es decir, que casi el 80% ni siquiera cumplían con los requisitos mínimos, a saber, contar con un RUC, tener un instrumento de gestión ambiental y transparentar su producción. Pero a pesar de tener esta condición de suspendidos, los inscritos en el REINFO pueden seguir operando y realizando sus actividades sin ningún problema. Además, en la legislación se incluyó una exención de responsabilidad, por lo que no pueden ser objeto de denuncias penales y tampoco de procesos administrativos si se cuenta con este registro. Así se esté suspendido al no cumplir con los requisitos mínimos. Esto es algo, lo digo ya como abogado, que el propio Tribunal Constitucional ha cuestionado. En tanto, para culminar todo el proceso y lograr su formalización, los inscritos en el REINFO tienen que cumplir ciertos requisitos, entre ellos tener una concesión minera o un contrato de cesión de explotación con el titular de esto, así como el instrumento de gestión ambiental, que era, hasta la reglamentación de la ley anterior, función de los gobiernos regionales. Concluyendo, en medio de esta situación, se han infiltrado organizaciones criminales internacionales y locales que extorsionan a los pequeños mineros, pero también afectan a las grandes empresas, en particular a las productoras de oro. Y es por eso que hace unas pocas semanas la gran prensa publicó el caso del hallazgo macabro de Patás, ubicado en el corredor minero, lugar en el que fueron asesinados ferozmente 13 trabajadores en socavones, donde además aparentemente hay muchos más cadáveres que todavía no están bien identificados.
Tras ello, el gobierno ha tomado la decisión drástica de destacar a más de 1 millar de policías militares que han tomado control del emplazamiento, devolviendo una tensa calma que permite seguir con las operaciones extractivas, pero que de ninguna manera parece ser una solución definitiva. Habrá que esperar al próximo gobierno. Hasta aquí hemos dado apenas pinceladas sobre la tradición, el potencial y las oportunidades de la minería en el Perú, pero también hemos puesto en relieve la situación compleja y violenta que rodea específicamente a la minería ilegal. Surge entonces la pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo avanzar en una tarea que es de pacificación y control, pero asimismo de búsqueda de bienestar social y de justo reconocimiento a pequeños y medianos empresarios que dedican su vida a la extracción y comercialización de las riquezas minerales de nuestra patria? Para barajar ideas y plantear propuestas de solución, hoy tenemos con nosotros a un distinguido panel al cual agradecemos especialmente por su buena voluntad y mejor disposición para hacer aportes. A diferencia de las sesiones académicas tradicionales, permítame la benevolencia de no hacer lectura a sus hojas de vida con todo el detenimiento. Solamente quisiéramos relevar que se trata, en primer lugar, y lo mencionamos porque es fruto de la elección popular, de la presencia del alcalde provincial de Patás, señor Aldo Carlos Mareños, quien dará su testimonio de la tragedia ocurrida en su localidad. Les ruego que lo recibamos con un aplauso porque se ha tomado el trabajo de venir desde Patás a Lima y ojalá que la prensa lo pueda destacar. Asimismo nos acompaña un querido amigo, destacado intelectual y político, el ingeniero Roque Benavides Ganosa, expresidente del Colegio de Ingenieros del Perú y presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura. Lo recibimos. Otro querido amigo, el ingeniero Rafael Belaúnde Obrí, geólogo y político de larga experiencia minera. El magíster Carlos Gálvez Pinillos, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, donde dejó una huella bastante profunda. Con su conocimiento e intercambio de opiniones, estamos seguros de que ustedes, así como los miembros del auditorio, quienes van a tener oportunidad, si el tiempo lo permite, de formular sus preguntas, podrán sacar algunas conclusiones valiosas y no solamente entender qué es lo que está ocurriendo, sino también qué alternativas de solución hay para nuestro país en el sector minero. De esta manera, y en representación del señor rector, el doctor Chan Escobedo, concluimos nuestra introducción y declaramos inaugurada la sesión 128 de la Cátedra Perú. Muchas gracias. A continuación, vamos a dar pase a las palabras y los comentarios, así como el testimonio del señor alcalde de Patás. Adelante, por favor. O si prefiere hablar desde ahí, como usted guste. Venga, para acá. Esas son sus diapositivas, ¿no? Desde el 1 empezamos. Este es el pasador. Para seguir. A la mesa de honor, a todos los participantes, les hago llegar un cordial saludo. Mi nombre es Aldo Carlos Mariños, alcalde de la provincia de Patás. Agradecer a la Universidad San Martín de Porres por la invitación para traer el mensaje
de todos los patasinos, que muchas veces la realidad es distinta a la que se puede ver en las aulas o es distinta a las mismas directrices del gobierno. ¿Y por qué inicio con esto? Porque al panelista menciona que, o al moderador menciona que los gobiernos locales están en una capacidad de gasto bajísima, ¿no? ¿Y por qué me expreso? Porque en toda la sierra del Perú, y me atrevo a decir en la selva del Perú, es un poco difícil estar bien en capacidad de gasto a estas alturas. Por condiciones climáticas, los que conocen la sierra peruana sabrán que enero, febrero, marzo y gran parte de abril, y al terminar el año diciembre, todo ese tiempo es lluvias. Entonces, en todo el primer trimestre del año no se puede ejecutar las obras. Las obras se paralizan, las obras se suspenden. A estas alturas, los únicos que pueden estar con buena capacidad de gasto son aquellas instituciones que no gestionan, que inician, por citar un ejemplo, la municipalidad que inicia con 1 millón de soles y hasta ahorita no ha elevado ese 1 millón de soles, él sí podría estar bien. Pero en mi caso, que yo arranco, o que la Municipalidad Provincial de Patás arranca con obras de canon, dinero de canon minero, iniciamos enero con un poquito más de 3 millones de soles, ¿no? Luego, al finalizar junio, nos dieron un poco más de 3.800.000 de canon, pero estamos ejecutando ahorita en promedio 47 millones de soles. A partir de marzo adelante nos han hecho transferencias y ahorita, hace 12 días atrás, nos han transferido un poco más de 12 millones de soles. Los procesos dentro de la administración pública más o menos duran en promedio 60 días hasta firmar contrato con la empresa que gana una licitación. Entonces, no estamos bajos en capacidad de gasto porque seamos malos gobernantes, sino porque nos transfieren muy tarde los recursos. El año pasado me transfirieron los últimos recursos al finalizar octubre. También quiero aclarar que esos recursos que nos transfieren, ya sea el gobierno regional o el gobierno central, si bien es cierto, se devuelven, pero no se pierden, porque solicitamos continuidad para terminarlo en el año siguiente. Eso es lo que quería aclarar. Decirles que la provincia de Patás es una de las 12 provincias de la región La Libertad que está a la zona norte del país, y la provincia de Patás está a la zona norte de la región La Libertad. La provincia de Patás está conformada por 13 distritos. Para llegar a la provincia de Patás tenemos 4 accesos. Uno, que es Lima, Trujillo, a Puente Chagual, hasta la capital de la provincia de Patás, que sería Tayabamba. El otro acceso es vía Chimbote, Mamaguaje. El otro acceso es vía Sihuas, Antonio Raimondi. Y el otro acceso es Tocache, Mulatambo. Para llegar desde Trujillo hasta la provincia de Patás, necesitamos en promedio, en una camioneta 4x4, en promedio 13, 14 horas. En bus, entre 18 a 20 horas. Les decía, ¿y por qué tenemos 13 distritos? De los 13 distritos, 3 distritos fueron declarados en toque de queda
y se prohibió la actividad minera artesanal. Tayabamba, que es la capital de la provincia de Patás, el distrito de Parcoy y el distrito de Patás, que muchos lo confunden con la provincia de Patás. La minería artesanal, la provincia de Patás tiene 204 años de creación. Pero se dio la minería artesanal en esos 204 años, pero también se remonta hasta la cultura inca, porque se dice que el oro de Patás salió para el rescate de Atahualpa. Pero se dice que la cultura inca también aprendió de los artesanos chimús, es decir, en la provincia de Patás va mucho más allá de los 460 años que se viene practicando la minería artesanal. Aproximadamente, en promedio, 46 años hace que llegó la minera grande a la provincia de Patás, lo que nos dice que a nivel nacional tendríamos 12 millones de hectáreas de tierras concesionadas para temas de minería, de los cuales el 3.47% se está aprovechando. La diferencia están como tierras ociosas, que no le sirve a nadie. También en la provincia de Patás, el 82.3% de todo el territorio está concesionado. Casi el 100% de la provincia de Patás está concesionado para minería. En toda la provincia de Patás hay 895 concesiones. Minería ilegal. Se dice que minería ilegal se realiza en los espacios prohibidos, como las riberas de los ríos, lagunas, cabeceras de cuencas, zonas de amortiguamiento, áreas naturales protegidas. Entonces, en la provincia de Patás, si va más arriba del 80% de que está concesionado, se diría que sí se permite ahí la actividad minera, ¿no? Pero muchas veces cuando inició el moderador mencionó que los que están ahorita en las calles haciendo sus protestas serían mineros ilegales, a la que yo no estoy de acuerdo, porque son mineros artesanales, ancestrales, porque si fueran ilegales, que vaya la policía, los capture y los aprese, porque los ilegales deben estar así, apresados. Y desde mi posición como alcalde provincial digo lo siguiente, que hay que sepultar a la minería ilegal, pero hay que respetar la minería artesanal ancestral. Si estamos diciendo que la minería en la provincia de Patás va más allá de los 460 años, ¿cómo podemos apuntarles a todos o a todos meterles a un saco que serían ilegales? Pero quiero intentar definir en la provincia de Patás quiénes serían ilegales. Ilegales serían los que causaron los 9 asesinatos. Ilegales serían los que causaron la fosa común con más de 17 cadáveres, los 13 asesinatos, la última fosa común con 5 cadáveres. Y eso es lo que se conoce por medio de la prensa. Pero yo quisiera ir más allá. Y estoy segurísimo que lo que se conoce no representa ni el 20% del total de asesinatos que se dan en los socavones allá en la provincia de Patás. Y no de ahora, de hace largo rato atrás. ¿Quiénes son cómplices? Yo quisiera preguntar desde acá. ¿Acaso la minera grande no sabía de estos asesinatos allá? ¿Por qué no lo denunció en su momento? Por aquellos años, 2020, 2021, 2022.
¿O es que acaso solo se empezó a sincerar cuando, dejando a un costado mi vida y mi integridad, tuve que salir a denunciarlo con todas mis fuerzas para que el Estado mire lo que está ocurriendo allá en la provincia de Patás? ¿Por qué no lo denunció la minera grande? ¿Por qué el Estado no llegó allá? Porque tengo entendido que por cada vez que ingresaba la delincuencia dentro de los socavones, ha habido oportunidades entre 30 y 60 muertes por cada actividad o enfrentamiento que se realizaba dentro de los socavones. ¿Cuántas veces pasaron? Eso tendría que responder el Estado. Pero bueno, ¿quiénes contaminan el río Marañón? ¿Qué hace el Ministerio de Energía y Minas? ¿Qué hace la OEFA, que no va allá a ver la contaminación y que determine realmente quién hace la contaminación? Y el que resulte responsable debe ser denunciado como ilegal. Creo yo que si queremos terminar con la ilegalidad, tendríamos que primero empezar a convivir la minera grande con el minero artesanal. Tienen que entender que el sol sale para todos. Así como el minero artesanal permitió que la minera grande llegue y se posesione y haga sus actividades, creo yo que hoy la minera grande debería permitir que el minero artesanal también pueda trabajar esos cerros que están ociosos. 3.47% solo lo están operando. La diferencia están ociosos, no lo sirve a nadie. ¿Y por qué no que salga una norma desde los especialistas que esa parte que está concesionada, ociosa, después de 5 años que lo tengan concesionados y no empiezan a explotarlo, que un porcentaje de ello se le destine a los mineros artesanales para que lo puedan aprovechar? Yo quiero centrarme en el distrito de Patás, y los que conocen el distrito de Patás, ¿cómo harían agricultura ahí en los cerros? ¿Cómo harían ganadería? Si se dice que desde mucho más antes ellos extraían el oro, seguramente molían en esos entonces y hacían el trueque con los que llegaban hasta el río Marañón para su alimentación, su vestimenta. Le estamos quitando, diciéndoles que son ilegales y queriendo desaparecer los mineros artesanales, le estamos quitando esa oportunidad de seguir viviendo, esa oportunidad de alimentar a sus hijos, esa oportunidad de dar educación a sus hijos. Yo quiero traer un ejemplo cortito acá. 2020, al momento de iniciar la pandemia, o voy a retroceder un poquito. La gente de la provincia de Patás que quería buscar una oportunidad laboral en las mineras, 2010, 2015, 2008, no podían ingresar a trabajar en las mineras, ni como obreros ni como peones. Tenían que irse a sacar en otras regiones, a sacar una documentación como si radicaran ahí, una residencia ahí, regresaban y ahí sí les permitían, les daban trabajo, les permitían ingresar a trabajar. Esa es la realidad. Yo lo viví porque vi a mis hermanos, vi a mis primos, a mí no me han contado, lo he visto. Y justo en el 2020,
cuando se da la pandemia, le sacan a los trabajadores o algunos trabajadores renuncian y se van a la zona de Tayabamba, a la comunidad campesina de La Victoria. Y empiezan como estaba en pandemia no había que hacer, algunos se fueron al cerro a labrar. Gente sumida en pobreza, con ningún futuro, condenados a no dar educación a sus hijos, porque a lo mucho que se llega o se llegaba en esta comunidad era terminar la primaria, imposible de llegar a secundaria, mucho más imposible a tener una carrera universitaria por la condición de extremo pobre en la que se vivía. Estos que salieron de esta mina en plena pandemia se fueron al cerro a labrar y algunos de los pobladores les acompañaron. 2020, han pasado 5 años, han hecho su socavón y los que han tenido la suerte, hoy día les veo con sus casas, con sus carros, se visten distinto, dan educación a sus hijos. Hay algunos que tienen sus hijos en la Universidad de Harvard, en universidades del extranjero, eso les está dando la minería. Y allá nadie lo aprovecha. Yo pregunto, ¿es fruto de su esfuerzo? ¿Los vamos a seguir llamando ilegales? Y algunos dicen que no tributan, que no pagan sus impuestos. Falso, pagan sus impuestos. Tributan. Más bien, ¿por qué como Estado no generamos el puente, el enlace necesario y les decimos a ellos, así como trabajamos para la empresa grande, también trabajemos para el minero artesanal? Generemos el mecanismo necesario, el enlace necesario, ¿no? Para que nadie se salve y todos terminen pagando sus impuestos. Si se dice que el 45% sería la minera grande y el 65% sería la minería artesanal informal. ¿Y quién da fluidez a la economía en la provincia de Patás? Lo da al 100% la minería artesanal. La minería artesanal es la que mueve transporte, es la que mueve restaurantes, mueve comercio, mueve todo. Terminan con la minería artesanal, esa gente se va a quedar absolutamente en nada. No va a haber venta de restaurantes, no va a haber venta de las tiendas comerciales, no se va a movilizar el transporte, los grifos, las ferreterías y todo lo que mueve. Yo preguntaba a los prestamistas en Trujillo, justo cuando se dio la paralización de la minería artesanal, ellos decían que solo están llegando a prestar y nadie está llegando a pagar, decían. Entonces, creo yo que como gobierno tenemos que entender que debemos empoderar a la minería artesanal. 46 años de mediana y gran minería en la provincia de Patás, no tenemos hospital y no tenemos 1 centímetro de carpeta asfáltica. 46 años de minería en la provincia de Patás y déjenme decirles que como Municipalidad Provincial de Patás recibimos 6 millones de soles de canon. Los distritos de la costa reciben mucho más canon que la misma Municipalidad Provincial de Patás. Así de desigual son quienes gobiernan nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias. Para no hacerlo burocrático, permítame no estar preparando y subiendo, es el turno de la exposición del ingeniero Rafael Belaúnde Aubry, geólogo y político. Yo voy a parar también. Buenas noches. ¿Se me escucha? Bien. Yo prefiero hablar de pie por un temita de mi vocalización. He preparado una pequeña
un pequeño resumen. Tengo como 10 minutos, creo. Quiero comenzar haciendo un pequeño recuento histórico, porque el tema de la informalidad tiene un origen y a mí me parece importante que reflexionemos un poco acerca de ese origen. ¿Por qué en el Perú hay tanta informalidad a diferencia de otros países? También es importante saber diferenciar lo que es la informalidad de lo que es la ilegalidad. A mí me parece que existe en el Perú una informalidad totalmente legítima cuando el Estado legisla de manera tal que discrimina a las mayorías nacionales. Entonces, esa informalidad, desde mi perspectiva, puede ser ilegal, pero es legítima. Lo que sí debe combatirse sin ninguna duda es la minería delictiva, que es una acción delictiva, puede ser minera, industrial, comercial. Eso debe combatirse, obviamente, sin miramientos. Pero regresando a mi preocupación original de la reflexión histórica, debo decir lo siguiente. La historiadora Cecilia Méndez escribió un libro que se llama La República Plebeya, y ahí cuenta cómo una comunidad cercana a Huanta fue muy reacia a la independencia, al movimiento independentista. Y bueno, ella describe este hecho, que es un hecho que no se circunscribe exclusivamente a Huanta o a la zona de la población iquichana, según se denomina, sino que sucedió en muchos lugares del Perú, que había población indígena reacia a la independencia. El mismo Túpac Amaru II en su revuelta, 50 años antes de la independencia o 40 y tantos años antes de la independencia, se queja y denuncia a los malos funcionarios que no respetan la última instancia o la voluntad de la monarquía española, que mal que bien se preocupaba de que las autoridades locales no abusaran de sus súbditos, porque los monarcas españoles consideraban a la población en general súbdita de la monarquía y querían, en cierta medida, protegerla de los abusos de las autoridades locales. La preocupación de los monarcas españoles se dio desde el principio de la presencia hispana en el Perú. Carlos V hizo la Junta de Valladolid, una reunión en la que se plantearon una serie de medidas para evitar el abuso por parte de los españoles de la población indígena. Su sucesor, Felipe II, hizo lo mismo con las ordenanzas, ¿no? Una legislación específica. Bueno, lograda la independencia, quedó totalmente ratificado que la preocupación de la población indígena era bien fundada, porque los criollos fueron totalmente indolentes respecto a la población andina. Según Jorge Basadre, a quien cito, al iniciarse en la República, supervivieron las bases generales de la vida social, continuó la división de castas, los indios siguieron siendo el barro vil con el que se hace el edificio social, los negros continuaron como gente anexa a las viejas casonas y a las grandes haciendas costeñas. Los organismos políticos fueron modificados, ya no rey, sino presidente. Eso dice Jorge Basadre en Perú, Problema y Posibilidad. San Martín, al pretender instaurar una monarquía constitucional con algún príncipe europeo, sostuvo que lo principal
era romper con España y solo después preocuparse de las libertades individuales, del libre albedrío, del ejercicio de la ciudadanía. Eso lo comenta Cristóbal Aljobín en un libro que se llama Caudillos y Constituciones. El espíritu de las élites independentistas se refleja muy bien en una misiva que Simón Bolívar envió desde, no estoy seguro si desde Pativilca o desde Paita, a Francisco de Paula Santander, que no es nuestro liberal extraordinario Francisco de Paula González Vigil. Francisco de Paula Santander era un colombiano que fue presidente de Colombia y Bolívar le escribe una carta privada, eso no se puede leer en documentos públicos de Bolívar como la Carta de Jamaica, por ejemplo, pero en su correspondencia privada sí. Y Bolívar dice, los indios son todos truchimanes, todos ladrones, todos embusteros, todos falsos, sin ningún principio moral que los guíe. Lograda la independencia, el desdén por la integración, aunado al caudillismo militarista inicial, a las consignaciones guaneras, a la consolidación de la deuda y otro tipo de abusos, terminaron justificando el recelo indígena. Por eso que un sacerdote jesuita, José Joaquín Larriba, hizo un verso reflexionando acerca de la independencia y en una parte dice, cuando de España las trabas en Ayacucho rompimos, otra cosa más no hicimos que cambiar mocos por babas. Nuestras provincias esclavas quedaron de otra nación, mudamos de condición, pero solo fue pasando del poder de don Fernando al poder de don Simón. Efectivamente, yo creo que fue tolerante José Joaquín Larriba porque al pasar de Fernando VII a Simón Bolívar, le fue peor a la población indígena en el Perú porque Bolívar, como mucha gente, creía que los indios eran truchimanes, ladrones, etc. Y ese es uno de los problemas que enmarcan el desprecio por la población indígena que a veces se refleja en la legislación hasta el día de hoy. El historiador Neil Ferguson, que fue profesor de Harvard y ahora lo es de Stanford, comenta que hacia 1900 el 90% de las familias norteamericanas eran propietarias de tierra, pero en Latinoamérica ese porcentaje con la justa llegaba al 9%. Entonces, el problema es que si la tierra en aquella época era la principal fuente de la producción y la tierra estaba concentrada en pocas manos, obviamente que las posibilidades de progreso y desarrollo quedaban restringidas a esas pocas manos. Y al no haber un mercado interno, la actividad económica tenía que destinarse básicamente a la exportación. Por eso que yo sostengo que durante etapas de nuestra república el Perú ha sido semifeudal, en el sentido de que la tierra estaba ultra concentrada. Si me queda tiempo, podríamos hablar de eso, porque hay un tema muy interesante respecto al origen de la reforma agraria, que fue propulsada por John F. Kennedy en el año 61, están los datos, está la información, etc. Y fue la obstinación y la ceguera de los sectores dominantes en el Perú que se opusieron a cualquier legislación que significara una pequeña apertura integradora y amalgamadora de una realidad bipolar, culturalmente hablando, como es la de nuestro país, y esa oposición fue al final la que terminó desencadenando las reformas velasquistas. Y por eso, ante la ceguera de no querer ver la realidad, me preocupa a mí
que la tosudez pueda llevarnos eventualmente a otras soluciones tan indeseables como las autoritarias o las socialistas. Durante el siglo XIX, una actividad productiva alternativa a las minas, a la agricultura, fue la actividad minera. Yo he revisado un padrón de minas de 1886 y habían en ese entonces 1.456 concesiones otorgadas por el Estado. De las 1.456 concesiones otorgadas por el Estado, 2 eran otorgadas a personas con apellidos quechuas o aymaras, Maita e Imaña, 2. Todos los demás eran españoles americanos, o criollos llamaríamos ahora, o empresas. En los Estados Unidos, en cambio, durante el siglo XIX, cuando llegó una avalancha de colonos de Europa, de esa avalancha prácticamente todos fueron propietarios de la tierra y al tener su parcela propia, al tener propiedad privada, obviamente que se generó un mecanismo de mercado que llevó a la prosperidad. Es interesante notar, por ejemplo, que en nuestra Declaración de la Independencia no se habla del individuo. San Martín dice por la voluntad de los pueblos, la libertad por la voluntad de los pueblos. ¿Qué diferencia con la declaración redactada por Thomas Jefferson? Los seres humanos tienen derechos inalienables superiores y anteriores a los del Estado. Esa diferencia de espíritu, creo yo, que es la que ha hecho que nuestra independencia hasta cierto punto sea tramposa. Una independencia que no da suficiente libertad, que restringe el acceso a la propiedad, que falsifica la democracia y que desprecia a la ciudadanía. Entonces, con esa base, desafortunadamente me he excedido un poco, pero con esa base quiero entrar ahora al tema de la informalidad en el terreno minero. La naturaleza ha dotado al Perú de yacimientos grandes, pequeños y medianos. Y claro, cada yacimiento requiere técnicas diferenciadas y la legislación también debiera hacerlo. Analicemos brevemente y en detalle. Al ser la pequeña minería subterránea, ¿no?, y al extraer minerales de alta ley, resulta ambientalmente menos impactante que la grande. Por cada tonelada de cobre, de mineral de cobre, o de mineral de plata, o de mineral de oro, por cada tonelada de la pequeña minería se requiere incurrir en un menor costo de energía para triturar y pulverizar la roca a efectos de recuperar la fracción valiosa. Es decir, que la huella de carbono de la pequeña minería es menos dañina que la grande. La pequeña minería genera menos relaves que la grande. La pequeña minería distribuye, los yacimientos están ampliamente distribuidos, a diferencia de la grande, que son pocos enclaves. La pequeña minería es socavonera, los rasguños superficiales son imperceptibles. La gran minería genera cicatrices visibles desde el espacio. Cualquiera que entre al Google Earth y vea la Tierra desde el satélite se puede dar cuenta. Madre de Dios es el peor ejemplo o el ejemplo más fehaciente. Y no es gran minería. Pero lo importante es saber que hay un precio que pagar y que el Perú necesita fervientemente, necesariamente, urgentemente a la gran minería, porque genera muchas divisas, porque genera ingresos para el gobierno y porque trae tecnología. De manera que yo creo que debe incentivarse, pero no a costa de la pequeña. Y yo me temo que la ley del año 93 o 92, no recuerdo en qué año se promulgó, es una ley que si bien tiene mejoras porque las coordenadas son mucho mejor que las visuales,
que era lo que regía antiguamente, yo creo que tiene errores garrafales y profundos. El primero, no creo que fue un error, creo que fue intencional para evitar la minería chola o mendicante, como la llamaban. Es el tamaño de la concesión mínima. Antes un pequeño podía tener una concesión de 1 hectárea, ahora está obligado a tener una de 100. Entonces yo sostengo que si queremos hacer eso, debiéramos, y hemos multiplicado por 100 el hectareaje, debiera multiplicarse por 100 el derecho de vigencia. Entonces, si en vez de pagar $3.000 por tener 1.000 hectáreas tienes que pagar $300.000, lo vas a pensar 2 veces y esa acumulación, ese neofeudalismo, acaparamiento del subsuelo va a dejar de suceder y va a haber espacio para todos. Yo creo que lo que habría que hacer es reducir el hectareaje a 10 hectáreas probablemente en vez de 100 y multiplicar el derecho de vigencia, digamos, 10 veces y en vez de pagar $3, pagar $30 por hectárea. Eso igual va a hacer que el incentivo para acaparar y que las concesiones queden ociosas, como dijo el señor alcalde, desaparezca. Otra cosa que hay que hacer es eliminar los trámites burocráticos absurdos. Yo, como pequeño minero, tuve que hacer un trámite para lograr un permiso en una mina en Tacna. Y me objetaron cuando hice mi declaración de impacto ambiental porque no tenía el componente auditivo, es decir, los explosivos o las explosiones que se iban a producir así, ahí, cómo iban a impactar en la fauna de lagartijas, porque estamos hablando del desierto. Además, yo tenía vecinos a 5 o 10 kilómetros que han presentado a su vez sus estudios de impacto ambiental que eran exactamente iguales a los míos. Igual sucede con la declaración, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Todos los que estamos involucrados en el tema de la minería sabemos que no se puede ejercer actividad minera ahí donde hay restos arqueológicos, cosa que también se corregiría reduciendo el tamaño de la concesión mínima. Yo creo que la feudalización de la ley, la parte maligna de la ley de minería, hizo que miles de peruanos se vieran obligados a la informalidad, porque no tenían dónde. Puedes tener la mina en el Morro Solar y resulta que la concesión llega hasta el Cerro San Cristóbal. Y entonces el hombre que se pone a arañar en el Cerro San Cristóbal es un informal y un ilegal y lo van a meter en el mismo saco que al delincuente que está invadiendo una propiedad totalmente operativa. Me parece que eso sería un abuso. Entonces, el problema es que quienes patrocinan la continuidad del sistema legal actual, lo único que están haciendo es patrocinando el descontento. Tenemos que modificar la ley reduciendo el tamaño de la concesión. Tenemos que incrementar drásticamente el costo del derecho de vigencia. Un querido amigo mío, primo hermano de Roque, Ismael Benavides, que es un agricultor, me ha comentado que alquilar 1 hectárea en Ica o en Pisco para agricultura cuesta $1.000 al año. Alquilarle al Estado 1 hectárea para minería cuesta $3 al año. Es un absurdo. Y la razón por la cual los territorios están feudalizados a nombre de acaparadores es porque las condiciones se han diseñado adrede para evitar a los pequeños mineros. Y la verdad del asunto es que el pequeño minero es un emprendedor, gracias a Dios que los hay en el Perú, porque es gente que quiere salir adelante por su cuenta, que no quiere ayuda de nadie, que lo único que quiere es trabajar y acceder a la propiedad. Y todos los liberales como yo tenemos que contentarnos que exista en el Perú ese espíritu de verdadero capitalismo, de verdadero emprendimiento. De manera que yo lo único que postulo es que las normas tienen que ser diseñadas para respetar las necesidades no solamente de la gran empresa,
sino de los pequeños emprendedores, porque es en ese contexto no de república criolla, que es el pasado, sino de república chola, que es el futuro, que el Perú saldrá por fin adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a Rafael Belaúnde Aubry. Es el turno de la exposición de don Carlos Gálvez Pinillos, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Buenas noches. Antes que nada, muchísimas gracias, Hugo, por la invitación y por la oportunidad de poder compartir con tan buen panel. Ciertamente no me voy a concentrar, lamentablemente, no me voy a concentrar en lo iniciado por el señor alcalde de Patás, porque el tema para el que nos invitaron fue minería ilegal, retos, impactos y soluciones. Quiero compartirles que tengo algo más de 50 años involucrado en la actividad minera. Comencé en el Banco Minero, donde nos encargábamos básicamente de fomentar la pequeña minería, y después tuve la dicha de pasar a Buenaventura, donde pasé 40 años de mi vida trabajando con minas de pequeño y mediano tamaño. Por lo tanto, tengo un gran respeto por esa actividad que no es la actividad minera gigante. Sin embargo, en este trayecto de mi vida recuerdo que en el año 1972 fue el propio Estado peruano, el gobierno revolucionario de ese entonces, quien lanzó a Madre de Dios a un ingeniero geólogo, un ingeniero de minas y un administrador para fomentar lo que hoy tenemos en Madre de Dios y que combatimos a bombazos. Cuando hablamos de la minería ilegal, creo que tenemos que pensar en diferentes aspectos, no solo en la minería filoniana, también tenemos que pensar en la minería aluvial, la manera como ésta se está desbocando y la forma como está destruyendo ciertas partes del país. Tenemos el caso de la Rinconada, que es algo donde nadie en su sano juicio puede entrar, porque la policía del saque le dice, si usted entra ahí, entra bajo su propio riesgo, aquí nadie lo va a cuidar. O tenemos lo que comenzó en Madre de Dios, pero que ya está avanzando hasta el río Nanay, que es la fuente principal de agua potable para Iquitos, pero que está siendo contaminada, el río Putumayo, que está también invadido, una serie de comunidades indígenas de la selva que se están viendo afectadas por esta actividad ilegal. Tenemos minería en el Cenepa, donde nuestros soldados dejaron su sangre y ahora está siendo también explotada por mineros ilegales, incluso no peruanos. Y entonces, aquí viene el tema. Todos nos estamos concentrando en que, ¿por qué no me dejan trabajar en la concesión del minero grande? Acojo el término porque lo he escuchado tantas veces que la verdad es que me parece muy adecuado usarlo. El Perú tiene 128.5 millones de hectáreas y las compañías mineras grandes tienen concesionados 18 millones de hectáreas. O sea, hay 110 millones de hectáreas que seguramente los geólogos estarían encantados de poder explorar y descubrir.
Y es precisamente lo que tenemos que fomentar. Soy un convencido de que tenemos que fomentar la exploración y el hallazgo, porque gracias a la naturaleza y al cielo, tenemos posibilidades geológicas que debemos poner en valor. Comencé hablando de mi inicio en el Banco Minero porque una de las principales actividades era el apoyo a la prospección, al cateo, y el apoyo técnico y legal a quienes querían entrar a la actividad minera. En consecuencia, si alguien tenía intención de tener actividad minera, tenía a su disposición una división legal, abogados, que lo primero que hacían era ayudarlo a poner su titularidad, la propiedad minera, en orden. Por allí comienza la cosa, no por meterle dinamita al cerro. En segundo lugar, una vez que tenía su titularidad en orden, entonces el banco, más allá de prestarle dinero porque era lo último que hacía, lo que tenía era una división técnica con geólogos, mineros y metalurgistas, que le daba el apoyo técnico para que pueda explorar debidamente, hacer los avances correspondientes, ayudarlo a identificar qué zonas tenían valor y le daba como gran cosa avances sobre minerales, adelantos sobre minerales. El mineral que tenía a la vista le decían, lo rompes y sobre eso te vamos a dar un adelanto. Además tenía sus plantas concentradoras y un área logística que le permitía al pequeño minero, ahora le quieren llamar artesanal, la posibilidad de adquirir sin tener que esconderse de nadie los explosivos, porque el banco los compraba a los precios que los podía comprar las principales compañías mineras del Perú y se los daba para una cantidad para ser aplicada en un determinado lugar y de una forma absolutamente controlada. Para los que no sepan, hoy día uno puede tener una operación minera en Patás, pero tener su explosivo en Arequipa, ¿no es cierto? Cosa que ninguna compañía minera formal puede hacer. Por supuesto que dos temas que no podemos dejar de lado son los temas ambientales y el de derechos humanos. Por aquí hemos generado esta entelequia que se llama el Reinfo, que es una manera de sacarle la vuelta a todo, ¿no es cierto? El que tiene Reinfo tiene patente de corso para hacer lo que quiera, lo que no puede hacer ninguno de ustedes ni nosotros acá. Y eso no es aceptable. ¿A qué extremo se ha llegado? Se ha llegado al extremo que el que tiene un Reinfo, aunque sea vencido, no puede ser acusado de ningún delito penal. Ni por tener explosivos, ni por cuestiones ambientales, ni por atentar contra los derechos humanos de sus trabajadores. Y yo me pregunto, ¿cuántos tenedores de Reinfo hay? Reinfos ha habido 80 y tantos mil, pero ¿cuántos tenedores de Reinfos hay? ¿Son 80 y tantos mil? No. Probablemente haya 10.000. Y cada uno de estos tiene atrás mucha gente que hace trabajos bajo condiciones de esclavitud. No tienen un seguro de riesgo de accidentes de trabajo, no están en una planilla, no tienen seguro social, no tienen derecho a ninguna pensión, no tienen vacaciones, no tienen ni siquiera los implementos de protección personal para trabajar, no tienen ni siquiera la garantía de un desarrollo, un diseño técnico
de esa mina para no estar expuesto a gaseamiento ni a caída de rocas. Por eso es que se encuentran muchos socavones o zonas donde hay cadáveres colmados de rocas, porque se cayeron por las rocas. Nadie puede hacer nada. Y entonces, esas condiciones infrahumanas de trabajo no las puede defender usted, señor alcalde. Supongo que no. Hay otro tema que no quiero dejar pasar, porque eso de decir que solamente se pagan $3 por derecho de vigencia no es cierto. El derecho de vigencia efectivamente está determinado como $3 por hectárea por año. Y eso ocurre durante los primeros 10 años. Para nadie es secreto que la actividad minera es una actividad primero de largo plazo, que tiene que resolver muchos problemas técnicos por anticipado, que tiene que resolver muchos problemas sociales y por lo tanto se pasan años, décadas, para poder llegar a obtener algún permiso. Y por lo tanto, y lo tengo anotado por acá, para que no se me pase, efectivamente durante los primeros 10 años donde no se puede hacer ninguna actividad, se paga esos $3 por hectárea. Pero entre el año 11 y 15, además de los 3, hay que pagar $30 por hectárea. Y del año 16 al 20, además de los $3, $75 por hectárea. Y del año 21 al 30, $150 por hectárea, por año. Si una compañía está dispuesta a pagar esa cantidad anualmente sin poder explotar, sin poder producir, quiere decir que tiene un genuino interés sobre el desarrollo de ese proyecto. Pero lo peor del caso es que, llegados los 30 años, si no llegó a producir, entra en caducidad. Para los que no sepan, Antamina entró en producción 50 años después de haber sido descubierto. Con la legislación actual, Antamina no se hubiera podido realizar nunca. Quellaveco tampoco, Toromocho tampoco, y así podríamos ir avanzando. Entonces, tenemos que tomar en consideración todas esas circunstancias. Yo entiendo que se busque facilitar, simplificar y que se quiera acortar los plazos de caducidad, pero no hay proyecto minero de cierto tamaño, no estoy hablando un gran proyecto, un proyecto mediano, como San Gabriel, que está por empezar producción, tiene más de 2 décadas entre la exploración y los trabajos de ingeniería y el poder obtener los permisos y poder comenzar a trabajar. Entonces, no hay que ser tan ligeros. Tenemos que tomar en consideración, además, que la naturaleza que Dios nos ha dado tiene que ser puesta en valor para optimizar el beneficio para la nación. Las empresas mineras pagan impuesto a la renta especial y toda la sumatoria, entre 44 y 49% de impuestos a la renta. ¿Cuánto es lo que pagan los ilegales, informales o como le querramos llamar? ¿De qué impuestos estamos hablando? Porque ciertamente no tienen ni contabilidad. Así es que, ¿de qué impuestos estamos hablando? ¿Del IGB? Y no quiero dejar pasar la última invención que quieren pasarnos por ojo en el Congreso, que el Estado peruano se convierta en reducidor de mineral robado. Y digo robado porque sería explotado de concesiones ajenas. Y convertir al Banco de la Nación en la principal lavandería de dinero del Perú. A partir de ese momento, que a mí no me pidan bancarizar
absolutamente ninguna de mis transacciones. Gracias. Muchas gracias al señor Carlos Gálvez Pinillos. Ha sido contundente en sus afirmaciones. Y ahora es el turno de la exposición del ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura. Por favor, ¿podemos ayudar con la presentación? Muy buenas noches, Hugo. Muchísimas gracias a la Universidad de San Martín de Porres por esta invitación para tocar un tema que es tan actual. ¿Sí? ¿Sí? La han enviado, sí. Y si no la tienen, bueno, no sé qué pasó. Sí, ha sido enviada, pero en fin, no importa. Tendremos que evitar ver las láminas. Yo tengo acá, siempre el papel todavía manda, ¿no? Y creo que es importante. Nunca hay que confiar todo en la tecnología. No, yo voy a tratar de concentrarnos en el tema que se nos ha planteado, que es la minería ilegal, los retos, impactos y soluciones. Tema pues muy actual para nuestro país. Y yo comenzaré por hablar del tema de la informalidad. ¿Cuánto de la economía peruana es informal? El 70%. ¿Cuánto de la minería peruana es informal? El 20%. Porque es el 40% de la minería aurífera. Y la minería aurífera seguramente representa algo así como el 40% del total de la minería peruana. Por lo tanto, estamos hablando de 20% de la minería es informal contra el 70% de la economía en conjunto informal. Necesitamos como Perú tener una política de formalización. No puede ser que tengamos 70% de informalidad. En Chile no llega ni al 40%. No estoy comparando con Suecia, que no llega ni al 2%. No estoy comparando con Singapur, que seguramente está cerca del 0%. El Perú tiene 70% de informalidad. La minería es de los sectores menos informales de la economía peruana. Comencemos por ubicarnos, o como dicen los chicos hoy día, ubicaína, ¿no es verdad? Y creo que es importante reconocer ese tema de la informalidad. Pero nuestro tema es de la ilegalidad. Y la ilegalidad tiene que ver con una serie de áreas en nuestro país que están siendo impactadas por mineros que no tienen ningún tipo de permiso, pero que son principalmente en la zona de selva de nuestro país. Muchos de los ríos, especialmente en la zona de Madre de Dios, pero también, como bien dijo Carlos Gálvez, en la zona de Iquitos, en la frontera, la zona de Zamora, en Ecuador, nos echa todos los residuos que explotan a través de los ríos que vienen hacia el Perú. Eso también es minería ilegal. Y entonces nos están contaminando pues los ríos. Tenemos un problema de contaminación. Acá no se trata de minería grande o minería chica. Acá se trata de tener minería responsable, minería que cuide el medio ambiente, minería que respete a las comunidades, minería que contribuya con el Estado, contribuya a la generación de riqueza de nuestro país. Pero si vamos a tener, porque son chicos, pueden echar el agua contaminada al río, pues ahí vamos a tener problemas. Esa minera grande, que no sé qué tan grande es, por lo menos en Patás no es tan grande, es evidentemente una empresa que está fiscalizada, una empresa que tiene que cuidar el medio ambiente, que recibe la visita de la OEFA y de no sé cuántas instituciones del Estado cada, no sé, todas las semanas, y que por supuesto tiene que cumplir con las leyes, el Estado de Derecho. En el Perú tiene que haber Estado de Derecho. Todos tenemos que cumplir las leyes, el pequeño, el mediano, el grande.
pero pareciera que estamos regresando a épocas donde el grande es malo y el pequeño es bueno. Eso no es cierto. Y entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. El Reinfo ha fracasado. El Reinfo no sirve. El Reinfo es un registro, o como decimos vulgarmente, un ampá y me salvo. Un ampá y me salvo que digo, ya tengo acá mi registro y ya puedo hacer lo que quiera. Tengo permiso para matar. Y eso no está bien. El Estado, que es el que está fracasando, no hace el seguimiento de ese registro. No le exige a ese registrado que vaya cumpliendo con las leyes. Y ese es el problema que tenemos hoy día. Nuestro Estado es fallido. Nuestro Estado nos impone una cantidad de permisos que nos agobia a los formales. Por si acaso, a los informales y a los ilegales ni los toca. Y entonces, ¿qué cosa estamos fomentando con esa permisología o esa permisomanía que yo ya le llamo? Estamos fomentando la informalidad. Necesitamos facilitar a los pequeños, a los medianos y a los grandes para llegar a ser mucho más formales como economía. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Por supuesto que hay un tema de derechos humanos, claro que sí. La minería formal paga el doble o el triple en salarios que lo que paga el minero informal. ¿Acaso no hay abuso en la minería informal y peor en la minería ilegal? Cholito, ven, trabaja para mí y yo te voy a dar una propina. ¿Acaso hay planillas? No hay planillas. Como bien dijo Carlos, no hay pues ningún derecho laboral. Y eso de los derechos humanos tenemos que también preocuparnos. Acá puede haber abuso y está habiendo abuso en la minería ilegal, porque nadie fiscaliza esa minería ilegal. Y por supuesto, el tema que no es solamente de moda, el tema del cuidado del medio ambiente. No podemos tener una minería que no tenga fiscalización medioambiental. El Perú necesita tener un nivel internacional de cuidado del medio ambiente. Por supuesto, las grandes empresas sí lo tenemos. A nosotros nos fiscalizan por todos lados, quién sabe en exceso, pero que no podemos permitir que hayan mineros que no tengan ningún tipo de fiscalización. Esa minería no puede subsistir porque no es sostenible en el tiempo. Sostenibilidad es para un ingeniero una mesa que tiene 3 patas: el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y el desarrollo económico. No hay mesa que se sostenga en una pata o en 2. Tienen que ser las 3. Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado cuando queremos defender una minería ancestral. No sé de dónde salió, porque ese es un término que usaban en Colombia y ahora ya lo estamos aplicando acá en el Perú. Bueno, pero lo cierto es que hay una minería pequeña que no necesariamente está bien fiscalizada. Otro de los temas que se habla es el tema del tamaño de las concesiones, las 100 hectáreas. Bueno, fíjese, el 3%, se utiliza el 3% de cada, eso es lo que le escuché al alcalde, el 3%. Pero ¿acaso si es que le dan el otro 97% donde no hay mineral, van a estar contentos? No, las concesiones no es que sea un cubo que está todo mineralizado. La naturaleza es mucho más compleja que eso. Les dice esto un hijo de geólogo. No soy geólogo como Rafael, pero yo he escuchado mucho de geología. Y las concesiones no son continuas en el término de la mineralización para aquellos de ustedes que no trabajen en minería, y por lo tanto el hecho de la extensión no es necesariamente un hecho negativo y hay que tomarlo en consideración. El otro tema es el tema que yo mencionaba del Ecuador echando aguas al Perú, pero también que el Perú puede echar aguas hacia Bolivia o hacia Brasil. También se pueden presentar problemas internacionales en el largo plazo, porque ese cuidado del medio ambiente
puede tener un impacto sobre las relaciones internacionales. Yo me he permitido hacer algunas propuestas. ¿Cómo podemos hacer para, por supuesto, solucionar el tema del orden interno y la seguridad nacional? Tenemos un problema de delincuencia en la minería ilegal. La minería ilegal, por su propio nombre, es un problema legal que nosotros tenemos que enfrentar. No se puede mantener una situación así, que podemos buscar que los mineros artesanales, los pequeños mineros, tengan contratos con las empresas que tienen las concesiones, o que hagan sus propias concesiones, o que se reduzca el tamaño de las concesiones para que pueda ser más accesible al pequeño minero. Bueno, esos son temas a discutir, pero que tenemos que enfrentar el problema, tenemos que enfrentarlo. No podemos dejar pasar, porque eso lo único que está haciendo es destruyendo la moral del país. Y eso hay que enfrentarlo con toda firmeza. El marco normativo y político hay que simplificarlo. El Perú no puede seguir con estas trabas. Cuando yo comencé a trabajar en minería, hace casi tanto tiempo como Carlos Gálvez, somos contemporáneos por si acaso, era el Ministerio de Energía y Minas. La ventanilla única que hablaba Rómulo mucho era el Ministerio de Energía y Minas. Hoy día hay que tratar con las 25 vírgenes. Tenemos que tratar con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Trabajo, por supuesto, con el Ministerio de Agricultura para el agua. Tenemos que tratar con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y por supuesto, cada uno de esos ministerios, el Ministerio del Ambiente, cada uno de esos ministerios tiene una oficina. Y entonces al final tenemos que tratar como con 20 instituciones para poder sacar los permisos. Hablaba Carlos Gálvez que Antamina se demoró 50 años. Bayóvar se demoró 80 años para desarrollarse. Bayóvar. Y San Gabriel, desde que nosotros comenzamos, son 30 años. Él dijo 20. Estamos hablando de una minita, una mina subterránea. No estamos hablando de una gran mina. Cerro Verde fue denunciado en 1916 y entró a operar por Minero Perú en 1977. Así que, por favor, un poco de ubicaína en el sentido de que la minería es una industria de muy largo plazo y que tenemos que entenderla de esa manera. Por supuesto que hay un desarrollo institucional. Las instituciones que nos fiscalizan tienen que ser mucho más eficientes. SUNAFIL, SUNAT, OEFA o SINERMIN. Necesitamos una ley que promueva la pequeña minería, sí, la minería artesanal, sí, pero con un andamiaje, como decía algún presidente del Perú, un andamiaje de instituciones, será muy difícil que esa minería pequeña pueda desarrollarse. Y la cadena productiva también es importante. ¿Qué vamos a hacer con las plantas procesadoras? ¿Por qué no se fiscalizan las plantas procesadoras que no tienen mineral propio? ¿A quién le compran? ¿Acaso eso no es fácil de fiscalizar? Hay una cadena productiva. Y la gente como que dice, pues, las empresas grandes. No, las plantas procesadoras en Nazca, las plantas procesadoras en el norte del Perú, las pequeñas, las medianas y las grandes, esas pueden ser fiscalizadas. ¿Acaso la SUNAT, que es tan prolija cuando fiscalizan a las empresas formales, no puede hacer un mejor trabajo? Por supuesto, y por ahí pasan todos esos minerales. Yo creo que es evidente que necesitamos una autoridad que pueda concentrar todo este problema. Es un problema mayúsculo el de la informalidad, pero también el tema de la ilegalidad. Y la fiscalización puede ser hecha a través de los procesos productivos, vale decir, las plantas procesadoras. Yo creo que ahí tenemos una oportunidad.
pero que tiene que haber una política de Estado que formalice la economía peruana. Eso es lo fundamental. No es solamente la minería, no es solamente Patás. La mina Julcani con la que comenzó Buenaventura hace 72 años, de repente comenzó a aparecer unos tunelcitos. Esta es una zona de vetas de plata. Y entonces yo paso por ahí y digo, ¿y esto? Se nos ha metido un pequeño minero. Oye, pero si nosotros recibimos fiscalización 4 o 5 veces al mes, ¿qué dicen los fiscalizadores? No, dicen que eso no le corresponde a ellos, porque acá hay un doble estándar. La Dirección Regional de Minería es la que fiscaliza las minas por debajo de 350 toneladas y el Ministerio de Energía y Minas fiscaliza a la gran minería. Ahora resulta que hay doble estándar. Hay peruanos de primer nivel y peruanos de segundo nivel. Yo creo que hay mucho más complejidad en este tema si es que queremos realmente meterle diente. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos al ingeniero Roque Benavides, así como a cada uno de los panelistas. Hemos tenido el privilegio de hacer un viaje por opiniones que yo creo que al final no son divergentes. Espero que sean más bien complementarias. El problema de la minería es, como la actividad misma, sumamente complejo. Hay múltiples enfoques y todos, por supuesto, son valorables y respetables. Es nuestra labor como universidad propiciar el debate bajo los estándares académicos para hacer un acercamiento a este problema que realmente nos agobia. No hablemos, como ha sido precisado por todos, tanto de la minería informal, sino de la ilegal, que es la que más nos golpea. Y me temo que entre el tráfico y la extensión que hemos tenido en las intervenciones, nos queda muy poco espacio para una ronda de preguntas. No quiero abusar de los expositores, así es que con su venia, con la venia de ustedes, vamos a dar por concluida esta sesión 128 de la Cátedra Perú, la cual ha sido transmitida en directo por las redes sociales de la universidad, además de que está siendo grabada y que va a ser vinculada, como se dice actualmente, linkeada a las páginas de la universidad para que ustedes vean todas las intervenciones y puedan analizarlas. Hemos llegado a miles de personas en este momento y eso lo agradecemos. Caballeros, miembros del panel, muchísimas gracias. A cada uno de ustedes, muchísimas gracias.